literatura para estar el punto pudiera llegar. Soy Pilar Núñez, directora del Aula de Literatura de la Madraza, el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad, y me acompaña de derecha el profesor Antonio Luzón, que dirige la Cátedra de Educación y Sociedad, también del Centro de Cultura Contemporánea. El motivo que nos reúne aquí tiene que ver con una colaboración entre ambos seminarios o cátedras y también nuestro compromiso con la ciudad y con que la universidad contribuya a dar reconocimiento, visibilidad, recuerdo a tanto granadinos ilustres, no granadinos de nacimiento, pero que han contribuido con su trabajo, sin duda, a hacer de Granada una ciudad mejor. Y en esa nómina, aprovechando cualquier excusa, un centenario, un aniversario, una publicación, desde luego merece honor y reconocimiento la figura del padre. De tal manera que hemos conseguido, en colaboración y desde luego con la gustosa colaboración también de los conferenciantes que nos van a acompañar en estos días, organizar un ciclo que quiere rendir homenaje a la labor del padre Manjón desde el punto de vista educativo, que quizás sea la faceta en la cual la vida es más reconocida. La tarea educativa, la idea pedagógica, las innovaciones metodológicas del padre Manjón están a la altura de las más novedosas corrientes pedagógicas de la época, que quizás son más famosas o más conocidas a nivel nacional. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis doctoral de público grado, que muchos de los planteamientos sobre enseñanza que hacía la Institución Libre de Enseñanza, las hacía también, eran compartidas por Manjón. Tendremos ocasión de verlo en estos días porque creemos haber organizado un ciclo de conferencias que va a ayudar a dar una visión. Nunca será suficiente, pero sí bastante general. Empezamos hoy con nuestro primer conferenciante, Andrés Palma, que además es andesmariano, que ahora lo presentará Antonio Luzón, para dar una visión general de la pedagogía de Manjón y su novedad. Y las tres que quedan, el próximo jueves, será del profesor Antonio Romero, que hizo su tesis sobre este tema, nos hablará de la idea sobre cómo enseñar lengua y literatura en Manjón. Y el 7 y el 10, otra vez martes y jueves de febrero, tendremos una conferencia sobre la enseñanza de las matemáticas en Andrés Manjón y sobre la enseñanza del patrimonio, la historia, el arte en Andrés Manjón. Así que esperamos de verdad, porque lo hemos hecho con mucho cuidado, con mucho esmero y con la verdadera intención de hacer ese reconocimiento que decía al principio, que estas 4 conferencias sirvan para eso, que podamos contar con su presencia y que la disfruten. Así que les presenta Antonio Luzón al profesor Andrés Palma. Vale. Pues muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría inmensa el tener esta sala Caballero 24 de la Madraza llena de gente, a pesar de las circunstancias que tenemos y sobre todo de la tarde fría de invierno que hace. Como ha dicho antes Pilar, nos acompaña en la primera conferencia sobre la educación en torno a Andrés Manjón, nuestro compañero Andrés Palma, que es licenciado en Geografía e Historia, es licenciado en Teología, tiene un máster en Ciencias Religiosas, doctor y profesor titular de la Universidad de Granada. Él participa como docente en varios másteres de las universidades de Jaén, la Universidad Veracruzana de México y Guadalajara, también en México, Florencia y Coimbra. Y también participa en los programas de doctorado de varias universidades de México, Italia y Colombia. Es miembro del Instituto para la Paz de la Universidad de Granada. Ha sido profesor de primaria y secundaria, es autor de varias publicaciones de investigaciones sobre formación del profesorado y publicación de material docente, coordina varios proyectos de investigación y otros programas, miembro de la Junta Directiva y secretario de la Escuela Universitaria de la Inmaculada, y precisamente una de sus líneas de investigación es la pedagogía y pensamiento educativo en Andrés Manjón.
Se podría decir mucho más de Andrés. Su currículum es muy amplio, pero no quiero extenderme más y por tanto le reitero en nombre de Pilar y mío nuestro agradecimiento por acompañarnos a todos nosotros en Canadá. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, y puesto que veo que hay gente de pie, simplemente invitarlos, que no les dé fuerte porque hay un sitio aquí libre, otro y otro. Resulta un poco violento ver a la gente de pie. Que se muevan con total libertad y así. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Quisiera iniciar mi intervención expresando, en primer lugar, mi gratitud al aula de literatura y a la Cátedra de Educación y Sociedad de la Universidad de Granada, que organizan de forma conjunta este acto. En este escenario del área de Humanidades del Centro de Cultura Contemporánea de la Madraza. Constituye para mí un gran honor que sus responsables, los profesores doña Pilar Núñez y don Antonio Luzo, hayan considerado de interés abordar una temática para el mundo de la educación como la figura de don Andrés Manjón, catedrático por otra parte de nuestra universidad, además de fundador y canónigo del Sacromonte, que supone un hito esencial en la renovación pedagógica española de finales del siglo XIX y principios del XX, y sin duda, y esto creo que se puede afirmar sin error, uno de los frutos más granados que en este campo ha ofrecido la Universidad de Granada en sus más de 500 años de vida. Definido en 1954 desde la Universidad de Lovaina como el precursor de la escuela activa en España, ha sido después presentado por distintos autores en los siguientes términos. Me van a permitir que cite en primer lugar a Armand Pego, de la Universidad Raymond Lull de Barcelona, que entre otras cosas afirma: el autodidacta Manjón. Yo tendría que estar viendo esto aquí, si no lo veo. No sé qué tiene más. Vale, pues, citaba a Armando Pego, que afirma que el autodidacta Manjón ideó unas escuelas basadas más que en teorías en la observación directa e intuitiva del proceso de aprendizaje de sus alumnos. Su obra mereció grandes elogios de todos los sectores de la vida española. Sus métodos fueron innovadores a la altura de los que la institución libre de enseñanza estaba simultáneamente desarrollando. En todos ellos fue un precursor junto con Ginés del Ordino. Y en este sentido, quizá también valga la pena recordar lo que quizá la persona que mejor conoce el pensamiento y la obra de Andrés Manjón, nuestro querido don José Montero Vives, como sabéis, fallecido en 2016, afirmaba con ocasión del centenario de la fundación de las Escuelas de la Verdad: no fue Manjón un hombre que soportó la historia, hizo historia. No se limitó a levantar acta de los males que ocurrían en España y a lamentarse de ellos, sino que trató eficazmente de remediarlos por medio de la educación gratuita. Se podrá discrepar de sus puntos de vista políticos, religiosos o pedagógicos, pero habrá que admitir siempre la honestidad, la coherencia y la sinceridad de su vida. Pues bien, por todo ello, creo que hay más que razones suficientes para que nuestra universidad evoque su legado en vísperas de su centenario, como un acto que considero de total justicia. He titulado mi intervención así: Andrés Manjón, 1846-1923, actualidad de su pensamiento y proyecto educativo. Y me propongo desarrollar los siguientes puntos, que veo que no salen aquí. Bueno, algo estamos haciendo mal. Sí, es que voy pasando, yo si la veo en pantalla. No, mejor tienes que duplicar pantalla. Se agradece tu ayuda de tiempo.
esta cosa es la que tenemos los inmigrantes de Italia. Si las personas que están aquí al fondo quieren aprovechar que hay asientos libres y sentarse. Ahora sí, ahora, pero no sé dónde es. Ahora mismo no. Esta va a salir de la primera. ¿Cuál es esa, no? Sí. Ya creo que sumar. Ya podemos. Sí, ya está. Venga. Pues esa era lo que Perdón por esta interrupción, estas cosas que pasan. Quería decir que es mi propósito desarrollar estos 5 bloques, pero antes de entrar de lleno en ellos, más que un desarrollo así teórico, frío, quisiera plantear una cuestión. Es que gran parte de las cosas que voy a decir son fruto sobre todo de descubrimiento. Para mí el encuentro con Macón, puesto que no soy almariano de estudio, de formación, no fui alumno en ninguna de la Ave María, llegué a la Ave María con 20 y tantos años, por otras razones. Para mí el encuentro con la figura de don Andrés fue algo que me impactó. Siempre recordaré que en la primera ocasión que yo estuve visitando la dirección del Centro San Cristóbal, vi en la estantería que tenía el director a su espalda un libro que en su lomo decía Macón Educador. Y dije, ¿y qué será esto? Le pedí el libro, me lo leí en 3 o 4 días y a partir de ahí no he parado hasta ahora. En ese sentido, hay un vínculo afectivo, emocional que a mí me ha ido ganando. Ha sido un descubrimiento sin el cual mi vida profesional, pedagógica y educativa sería otra cosa. Entonces, en ese sentido, tengo que clarificar esta cuestión desde el principio. Los objetivos que pretendo alcanzar, no sé si seré capaz, es ofrecerles a ustedes pues, un perfil de la vida y obra de don Andrés en su contexto, un análisis muy somero, porque no tenemos tiempo para otra cosa, de los principales elementos de su pedagogía, y una exposición con cierto debate sobre los contenidos, la implantación, la proyección y la función social de su crítica. Para ello, les propongo partir de una serie de cuestiones que es importante tener un punto de referencia. Primero, su figura como catedrático y rector honorario de la universidad. Nunca ha habido en la Universidad de Granada un rector honorario, es Macón el único. Ahora les presentaré la documentación pertinente. Canónigo de Sacromonte, fundador de escuelas, premio de la Real Academia de la Historia, hijo adoptivo de Granada, hijo predilecto de Granada, hijo predilecto de la provincia de Burgos, candidato a un premio Nobel en 1907, candidato a un príncipe de Asturias en 2005 y algo pues que he descubierto recientemente, candidato al arzobispado de Valencia en 1914 por recomendación, revisando la documentación de la Nunciatura, Nuncio Francesco Ragonesi recibió la documentación
Parece ser que renunció. Habrá que ir al archivo del Vaticano para encontrar la carta de don Andrés, pero conociéndolo, me temo que renunció. Pero en fin, no son pequeñas anécdotas de la investigación. Junto con su figura, también hay que calibrar adecuadamente el significado de su obra y de su aportación. Máxime cuando estamos a las puertas del centenario de su muerte y en el 132 aniversario de la creación de sus primeros centros educativos. Como les decía, pueden ver en pantalla una copia manuscrita y mecanografiada del acta de la Junta de Facultad del 3 de abril de 1919, en que se solicita al Ministerio de Instrucción Pública, entonces se llamaba así, el Ministerio de Educación, el nombramiento de Manjón como doctor honorario, como rector honorario. Como les decía hace un momento, esto no había pasado nunca. Quizás habría que confirmarlo a los archivos de la universidad, pero no me consta a mí que se haya dado este nombramiento nunca. También, como apoyo de las afirmaciones que he hecho, hay aquí acta de los acuerdos municipales de su nombramiento como hijo adoptivo en el 96, como hijo predilecto en el 90, y el premio que le concedió la Real Academia de la Historia en 1900, el premio a la virtud. A continuación, después de su figura y estas realidades, es muy importante tener en cuenta la necesidad de considerar sus escritos. Son muchos y muy variados, aunque no completamente publicados y no de forma rigurosa. Su producción literaria es un referente tanto para la historia de la educación como para la formación inicial y permanente del profesorado. Y junto con esto, valorar en su justa medida el movimiento popular educativo que puso en marcha como respuesta a las necesidades de los excluidos. Un movimiento social en el que se implicaron muchas personas de distintas sensibilidades políticas y sociales. Un elemento que nos puede ayudar a entender cómo fue la recepción de Manjón por parte de la sociedad granadina son estas imágenes del día de su entierro. Lo pasearon por toda Granada. Murió en la abadía, lo llevaron a la Facultad de Derecho, por la Gran Vía. Aquí vemos, si tuviéramos tiempo de analizar las pancartas, la primera de la Escuela Normal de Maestros y de todos los sindicatos y todas las fuerzas vivas relacionadas con la educación, una imagen en la que aparece el cadáver en su traslado de la abadía hasta casa madre, donde fue enterrado. Y sí. Otra cuestión que considero importante para calibrar adecuadamente la figura de Manjón es plantearles 4 premisas. La primera es que Manjón ha legado un pensamiento, un patrimonio que ya no es privativo de la autoridad, es un patrimonio común. Yo me he llevado gratísimas sorpresas, por ejemplo en México, descubrí cómo hay gente que valora a la idea manjoniana. Curioso, ¿no? Ese pensamiento educativo conserva en bastantes aspectos una gran actualidad. No todos los aspectos de Manjón son actuales, porque al fin y al cabo es un hombre del siglo XIX, pues como todos sus contemporáneos. Pero hay bastantes intuiciones que fue desarrollando poco a poco y conservan total actualidad. Por eso propongo volver a Manjón sin prejuicios y con una actitud de escucha. Han sido muchos los prejuicios que han llevado a interpretar a Manjón de forma cercana. Quizá ha llegado la hora de volver a Manjón sin prejuicios. Y todo esto me atrevo a proponerlo en un contexto de medias verdades y de posverdades como el que nos ha tocado vivir. O sea, que no deja de ser una osadía. ¿Por qué? Pues porque creo que la gran aportación que hoy Manjón puede hacer a nuestra sociedad es la de ser un espíritu conciliador, un constructor de puentes. Ahora veremos por qué. Como punto de partida, siempre me gusta recordar la primera definición que Manjón da en 1897 de educación. Educar es instruir y mucho más, es enseñar a pensar, querer, sentir y vivir. No es esto actual. Incluso se anticipó a lo que Jacques Delors en el informe que le pidió la UNESCO en 1996, la educación encierra un tesoro, como ya lo conocen. Se viene a decir prácticamente esto. Enseñar a pensar, querer, sentir y vivir. ¿Qué quisiera yo para mis alumnos de la facultad? Que supieran pensar, querer, sentir y vivir.
El siguiente paso para pergeñar el perfil de don Andrés es hacernos cargo del contexto histórico, social, educativo por una parte y de su contexto biográfico. Su contexto histórico pues es bastante complejo, habría que hacer la historia del siglo XIX, no tenemos tiempo. Simplemente decir que la primera parte de don Andrés, él nace en el 46, pues de 1843 a 1868 hay 33 presidentes del gobierno, a los que habría que unir 21 más entre 1833 y 1843. ¿Qué está sucediendo? Pues que por una parte hay una pervivencia real del absolutismo y por otra parte está en ebullición la revolución liberal que estalla en 1868. Aunque después de los 6 años de tanta turbación llegue en 1874 el régimen denominado la Restauración, entiendo como historiador que fue una salida en falso. Los problemas seguían latentes, las cuestiones no se abordaron. Aparentemente hay un desarrollo, un equilibrio, un granadino tan ilustre como don Ricardo Villarreal, que muchos de ustedes conocerán, por cierto también profesor de la Albaría y de la facultad, decía que la Restauración era un periodo de calma chicha. Siempre me llamó mucho esa atención, ¿no? en el lenguaje marino. Había muchas cuestiones que estaban latentes sin solucionar. Había una gran pugna ideológica en la que estaba la cuestión religiosa, la cuestión educativa, la cuestión militar, muchísimas cuestiones que estaban de alguna manera latentes y que no fueron resueltas nunca, y la prueba está en que el régimen cayó estrepitosamente en los años 30 del siglo XX. Granada, por cierto, es una ciudad que los expertos, los autores, los historiadores del momento definen como una ciudad en claro oscuro. No tengo más tiempo de entrar en detalle en esta cuestión, simplemente me gustaría afinar un poco más en el contexto, en el marco educativo y escolar. La época en que le toca vivir a don Andrés es una época en que el mundo educativo está marcado por un fuerte ambiente de conflicto y polarización. Y yo me preguntaba, ¿qué poco hemos cambiado? Han pasado 132 años y seguimos viendo un espacio educativo, una escuela, un sistema educativo, una legislación educativa polarizada y en conflicto. Esto nos tendría que hacer pensar bastante. Curiosamente, en el diagnóstico de la situación todos coincidían. No se podía estar peor. Una situación deplorable del sistema educativo. Donde viene la divergencia es en el tratamiento. Algunos entienden, sobre todo a partir de 1876, que la solución está en la instalación de una escuela laica como alternativa a lo anterior, y otros consideran que esto, es una expresión muy granadina, no quita que pueda haber una pervivencia de otra realidad, fuera cristiana. Por si faltaba poco, la situación del magisterio es auténticamente desastrosa, tanto en lo que respecta a su formación, la situación de las normales en esta época es penosa, no hay más que acercarse a la historia de nuestras normales. La historia de nuestras normales la hizo nuestro compañero Miguel López, ya fallecido, y realmente es terrible, ¿no?, lo que sucedía en Granada. Y la vida de los maestros, ¿qué decir?, ¿no? Pasa más hambre que un maestro de escuela. La dignificación de los maestros tuvo que esperar al régimen que instauró la Segunda República. También tuvo sus cosas buenas. Pues es justamente en ese contexto en el que hay que entender la aportación específica de la Ave María. Lamentablemente no tenemos tiempo para abordar la historia de la Ave María, pero ese es el contexto en el que surge. El segundo perfil biográfico en este caso es el de don Andrés, 77 años. En su diario dice curiosamente, cuando entró enero de 1923, dijo: estos dos azarones acabarán mi vida. Cumplía 77 años. Curioso, ¿verdad? Es un hombre con su gracejo especial. Todo se inicia en 1846 en este pueblecito del norte de la provincia de Burgos, Sargente de la Dora, ya en el límite con Cantabria. Y está en el fin del mundo. Lo puedo decir porque yo he ido y casi me pierdo. Y al final son 4 casas, 4 viejos. Y bueno, pues algunos de ustedes sé que han visitado Sargente, pero es difícil llegar hasta allí. Bueno, pues allí nació don Andrés, allí vivió su primera escuela. Por cierto, las descripciones que hace de su primera escuela son terribles. El maestro Ciruela.
Completó la primaria e inició parte de la secundaria en la localidad cercana de Polientes, que ya estaba en Cantabria, y de ahí saltó con la ayuda de su tío, que era el cura del pueblo, a Burgos, donde concluyó sus estudios secundarios, hizo algunos años de refuerzo de latín porque el nivel no era muy bueno, de filosofía, y concluyó prácticamente su ciclo de filosofía, aunque no toda la teología, porque en el año 1868, a raíz de los acontecimientos políticos, se cierran todos los centros que tienen que ver con el tema religioso y él se queda sin terminar los estudios. Por tanto, decide reorientar su vida y lo vemos en 1969 como estudiante de Derecho en la Universidad de Valladolid. Esta foto, en la que aparece un majón jovencito, pues es que es curiosa, ¿no? No ha sido tan difundida, porque se suele difundir una imagen de ya don Andrés añoso con el pelo blanco, pues esta foto es curiosa, ¿no? Pues allí hace sus estudios, allí se licencia y se doctora. Amablemente el Archivo Histórico de la Universidad de Valladolid me facilitó copia de su expediente doctoral. La verdad es que entretenerse en leer todas las notas y todo lo que dice ahí, no más mi tiempo, pero si alguien está interesado lo puede consultar porque es un documento público. Cuando termina su doctorado en Valladolid, se queda en la misma universidad de profesor sustituto y al año siguiente marcha a Santiago como ayudante de cátedra. Pero su aspiración no se quedaba ahí. Él pretendía, evidentemente, ser catedrático y con tal fin se trasladó a Madrid. Allí estuvo desde el 75 hasta el 78 preparando oposiciones, pero claro, tenía que vivir de algo, porque su familia era muy pobre. Su tío podía ayudar hasta cierto punto. ¿Qué tuvo que hacer? Pues buscar trabajo. Primero comenzó en este colegio, en el Colegio San Isidoro, que está en la calle Barquillo de Madrid. Actualmente es un centro oficial, no sé muy bien qué es, pero ya no es colegio. Ahí primero empezó trabajando de vigilante de estudios, lo que en la Edad de María se llamaba antiguamente de superior. De ahí le dieron clases de geografía, de historia. Imagínense ustedes la vida de un opositor estudiando muchas horas diarias y el resto del día aguantando niños. Claro, los niños de entonces eran distintos a los de ahora, pero esa fue su vida. En 1878 se presenta a cátedra y la prueba, pero no le dan su plaza, sacó el número 1. Él mantenía algunas divergencias de calado con don Eugenio Montero Ríos, un gallego muy célebre que fue de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Fue ministro de Gracia y Justicia en distintos apartados y tuvieron un antagonismo personal bastante grande. Sacando Majón la primera plaza, por maniobras políticas no se le dio. Pero Majón persistió y la segunda ocasión volvió a sacarlo. Y ya resultaba muy fuerte de negar la cátedra, ya se la dieron. Llegó a la Universidad de Santiago en 1879, una serie de circunstancias, el influjo de la presencia de Montero Ríos por una parte, pero por otra parte también el clima de Santiago no le hicieron cómoda la estancia y pidió permuta de plaza. Y tuvimos la gran suerte de que la única plaza que había aquí era de Granada. Y aquí lo tenemos en 1980, donde permaneció hasta el año 18. Se tenía que haber jubilado un año antes, pero le dieron un año de gracia, ¿no? Y bueno, pues realmente fueron años muy fecundos. Los primeros años, en el año 80, él llegó como un seglar. Él era un joven profesor, brillante, pero no era cura ni nada que se le pareciera. La cosa vino porque, como era un profesor muy brillante, en la Facultad de Derecho del Sacro Monte, saben ustedes que Sacro Monte tuvo Facultad de Derecho, de Filosofía y de Teología, hasta bien entrado el siglo XX. La de Derecho desapareció porque el ministro Romanón hizo una reforma y no la autorizaron. Lo ficharon como profesor estrella de Derecho en el Sacro Monte y allí estuvo desde el año 80 hasta el 85. Y el contacto con los canónigos del Sacro Monte, que saben ustedes que es una institución muy relevante, durante el siglo XVIII y hasta la época de la desamortización, quizás sea el colegio más prestigioso que hay en Andalucía. En Andalucía Oriental, desde luego, ya no me atrevería a decir también Sevilla, pero en lo que es Andalucía Oriental, sin duda. En contacto con aquella gente, él reavivó su vocación religiosa y se planteó ser cura. Habló con el arzobispo de la época, lo admitieron, le dieron
unas cuantas semanas en el seminario, un poco por aquello del paripé, había que salvar las apariencias, se ordenó de diácono y siendo diácono aprobó las oposiciones a la canonjía del Cerro Monte, que eran unas oposiciones más fuertes que las oposiciones de cátedra, porque acudían gente de toda España. Y se conservan en el Cerro Monte las actas del examen y en fin, todo el protocolo que se seguía en ese momento. Aquí lo vemos con una serie de gente, profesores, alumnos, personas del entorno de la Facultad de Derecho del Cerro Monte, que por cierto, el Cerro Monte lo encargó a él de negociar con Romanones la continuidad de la facultad. Y dice, muy amablemente Majón, que Romanones lo engañó. Curioso, ¿no? Entrar los entresijos en la intrahistoria, que diría uno se lleva muchas sorpresas, ¿no? Bueno, pues ahí ya lo encontramos con doble cátedra. Cátedra en la Facultad de Derecho y cátedra en la UNI. Y su vida transcurre entre el monte y la ciudad. Aquí tienen dos imágenes. En la imagen de la izquierda, el primer patio de la Facultad de Derecho, donde estaba el aula donde impartía clases don Andrés, que todavía sigue conservándose, aunque lamentablemente está convertida en un trastero. Se llama Seminario Andrés Majón. Estuve visitándola con el decano, y el decano fue el primero que se quedó un tanto escandalizado de ver que había convertido aquello en un almacén de sillas viejas. Entonces, con motivo del centenario, parece ser que alguna cosa se va a hacer. Y una foto muy desconocida de el Colegio Nuevo del Sacro Monte, que ardió, saben ustedes, en un desgraciado incidente que hubo en el año 2000 después de ser restaurado. Bueno, pues entre ambos claustros y entre el monte y la ciudad transcurre su vida durante bastantes años. Aquí los detalles. En la imagen de la izquierda, el relieve que la Facultad de Derecho le dedicó en 1919 con ocasión de su jubilación. Es una creación artística de Juan Cristóbal, el mismo autor que hizo el monumento a Ganivet, que está en los bosques de la Alhambra, muy desconocida. Bueno, pues tiene una calidad artística considerable. Y abajo, una de las aulas del Sacromonte, en su fisonomía anterior, que evidentemente ya no existen como tal, pero para que nos podamos hacer una idea de lo que era su vida, por la mañana en un sitio y por la tarde en otro, con el traslado del metro de la época, que eran sucesivas burras, que aquí algunos expertos, por cierto, aquí una anécdota muy curiosa, le preguntaron en alguna ocasión: don Andrés, ¿por qué no lleva usted un burro? Siempre lleva burro. Esa es una de lo que dijo. Dice, porque de esa manera evito que digan, por ahí viene el burro de don Andrés. Él siempre tenía burra. Ahí tenemos a don José Medina, que hizo un estudio muy exhaustivo de la burra, paloma, no sé, ahora no recuerdo los nombres, pero hasta 4 hubo, ¿no? Hasta 4 burras. Bueno, pues así. Bueno, hay otra anécdota también muy curiosa. En un congreso en Santiago de Compostela en 1902 se le acercó una señora. Habían editado una fotografía suya en que iba con su burra, no sé cuál sería, paloma o la otra, y le pidió una dedicatoria a una señora. ¿Me podría usted firmar esta estampa en la que aparecía él sentado en una burra? Y menuda dedicatoria le puso: a tal santo, tal te ama. La Granada en la que pasan todas estas cosas, como decía hace un momento, es una Granada en claro oscuro. El desarrollo de la Vega, las azucareras, la Gran Vía fue un experimento, pero el auténtico desarrollo industrial nunca llegó a Granada. Estas 4 imágenes nos pueden dar una idea de lo que era la Granada de aquella época. Una Granada en la que la universidad era, pues, igual que ahora, un centro referencial de primera magnitud. Aquí tenemos una imagen de un grupo de profesores en el año 1880, y junto con la universidad el otro polo era el instituto provincial, que estaba donde hoy está el conservatorio Victoria Eugenia, en la calle San Jerónimo. Bueno, pues fíjense ustedes, estos eran los profesores del Instituto de Granada en 1789, y no había más. Curiosa fotografía. Luego estaban los colegios religiosos, por supuesto del Sacromonte, los escolapios y algunos más del que hablaré a continuación. Es en esta Granada, me he permitido traerle una imagen 8 o 9 años anterior a la fundación del Ave María. Debe de ser, aunque no tiene datación, es una postal enviada por un francés. Yo no encuentro el año, pero yo calculo que esto debe ser de 1879, 80. Como curiosidad, aquí pueden identificar, imagino que se ve con el puntero, la cuesta del Chapí,
Este es el edificio que actualmente, el anterior edificio que había, donde hoy está el Carmen de la historia de la universidad. Todo esto era el solar del antiguo convento de los frailes mínimos de la Victoria, que se expropió en la desamortización, y todas estas zonas de cultivo. Aquí está hoy parte del colegio y la escuela de magisterio, y a la derecha fue donde don Andrés poco a poco fue comprando cármenes y espacios para ir construyendo. Pero esta es la ciudad, además extramuros, con todas las connotaciones que tiene el Sacromonte, donde vive la gente marginal desde la época de la Reconquista, de 1493. Ahí, en 1889, ve la luz el primer centro. Como decía antes, no tenemos tiempo a hacer la historia de la Ave María, es apasionante, pero estas imágenes que se publicaron en una revista de Madrid, creo que fue La Esfera, o el suplemento del ABC, en este momento no recuerdo, nos dan una idea, son además imágenes muy conocidas, ¿no?, con los mapas en relieve, de lo que es esto. Hay una cuestión que sí quiero subrayar. Desde el principio, don Andrés orienta sus escuelas para atender a los excluidos, tanto a los niños de los cueveros, como él llamaba a los habitantes del Sacromonte. Aquí vemos unas imágenes de la época, incluso vemos a don Andrés en la parte de abajo, con los que comenzó a trabajar la maestra Migas, que aquí la vemos en esta imagen. Pero hay otra cosa más novedosa que se conoce menos, y es que junto con los niños de los cueveros, de la gente del campo, también trabajaba con los hijos de los obreros. En el Albaicín, muy cerquita, sigue existiendo ese edificio, en la calle Pajés, había una fábrica de la familia Ferrer de tornos y lonas, donde trabajaban más de 100 obreros. Pues los hijos de los obreros de esta fábrica, que primero estuvo en el Carmen de los Rayos, por allí por la calle de San Luis, más arriba, eran alumnos de la Ave María, por lo cual es indiscutible, gracias a un periodista amigo que ustedes conocerán, Gabriel Pozo, que publicó recientemente esta fotografía. Ahora han puesto un supermercado para ir en parte de las naves, pero es bastante. Yo nunca he visto este edificio por dentro hasta que se han publicado en el Independiente de Granada. Tienen un reportaje bastante amplio sobre esta fábrica que duró hasta los años 70. Bueno, pues imagínense ustedes 100 familias de obreros llevando a sus hijos gratis para los gitanos. Siempre se ha hablado de los gitanos y de los niños del Sacromonte, pero de esto nunca se había hablado. A mí no me cabe ninguna duda de que estudiaban ahí, porque ¿dónde iban a estudiar? Si es que no había otro sitio. Eso es lo que estudiaban. Eso es lo que estudiaban. El impacto de todas estas iniciativas fue brutal. Como muestra de la recepción que tuvo esto en el resto de España, pues cuando trae al joven Alfonso XIII a Granada de visita en 1904, lo llevan a la Ave María y, bueno, pues se convierte en el foco de atención nacional. Ya saben ustedes que sucede la anécdota tan célebre que el rey le preguntó a don Andrés 3 años antes, en 1902, le habían concedido la medalla de Alfonso XII y le preguntó, pero don Andrés, ¿dónde está la medalla que le concedimos en honor a mi padre? Y dice, majestad, se la han comido los niños, la había vendido. La había vendido. No, pues, estas son las cosas de don Andrés. Como documento muy impactante, me voy a permitir ponerles, a pesar de algunas dificultades que hemos tenido al principio, no sé si ahora voy a tener dificultad aquí, este pequeño, vamos a ver si lo vemos en pantalla. Bueno, pues no lo vemos. Por Dios. Aquí. Bueno, esto no estaba previsto, ¿eh? Bueno, pues lo voy a poner desde el principio. Es que algunos de ustedes conocerán este documento. Les explico brevemente.
En 1922 unos norteamericanos visitan Granada y hacen un reportaje de distintas cosas, ¿no? Casualmente grabaron a niños saliendo de la escuela de la Cuesta del Chapí y entre los niños estaba Don Andrés. Hemos tenido que esperar 100 años después de su muerte para encontrarnos una grabación de Don Andrés Manjón. Nunca se había visto. Bueno, ahora verán cómo no tiene sonido el vídeo, ¿eh? Esto se conserva en la Universidad de Carolina del Sur. La imagen es sorpresiva. Aquí se ve salir a los niños, no lo he contado, he contado, pero salían por dos puertas, por esta y por otra que había por el barranco de los Negros, a mitad de la cuesta del camino del Sotomonte. Las maestras. Y una vez que ya salen todos los niños, la cámara enfoca la cuesta, la calle. Y aquí ven ustedes a Don Andrés entre los niños. Una figura negra, ¿la ven ahí? Ahí, con un bastón en la mano, con una maestra, moviéndose. La verdad es que, como digo, yo me emocioné cuando lo vi porque no lo habíamos imaginado, pero ahí está. Ahí está, ¿no? Los niños saludando a la cámara, se ve que le dijeron saludar, ¿no? Bueno, luego ya tiene otra escena de Granada. Esta es una gran vía muy típica en la que vemos que cruzan los burros y las cabras, ¿no? Está ser curioso, ¿no? Bien, pues esto era simplemente el documento que considero una fuente primaria de total muchísimo valor. Ahora, para no meter yo la pata, vamos bien. Ahora, madre mía, ¿Qué pasa? hay que hacerlo por la cuenta de la vieja. Bueno, disculpen, estas cosas son muy poco elegantes para un público tan distinguido como el suyo, pero a ver si llegamos al punto donde lo dejamos. Bien, pues decía que la difusión de la obra de Manjón fue impresionante y tuvo lugar por 3 vías. Primero, por la extensión de sus escuelas; segundo, por las visitas de que fueron objeto; y en tercer lugar, por sus escritos y publicaciones. Aquí me he permitido transcribir las primeras escuelas que hubo, voy a leerlas simplemente. La primera, por supuesto, Casa Madre, 1893 en su propio pueblo, nunca se olvidó de su pueblo. 1899 en Zujaira, un anejo de Pino Puente. En Villa Vieja, en Salamanca, en 1900 en El Triunfo, que ocupaba justamente en la zona de esa urbanización Triunfo Jardín que hay debajo de Fraile Pueblo. Después este centro se cerró en 1946 y lo continuó San Isidro. La Quinta, en 1991, en la avenida de Cervantes. El Seminario de Maestros, la Escuela de Magisterio, en 1905, en la Cuesta del Chapí. En 1907, Vistillas, en la calle Molinos. Y luego, solo en la provincia de Granada, las siguientes: Valderrubio, Arenales, Trasmudas, Romilla, Brácana, Pinos del Valle, Escóndar, Dúrcal, Jerez del Marquesado, Atarfe, Pedro Martínez, Los Vérgenes, Loja y alguna más. Y por supuesto, fuera de Granada, muchísimas. Yo calculo que entre a la muerte de Don Andrés Manjón en el 23, por toda España había entre 350 y 400 escuelas. Ojo, entendiendo que era una escuela en aquella época, que no era un grupo escolar con 14 unidades, puede tener 1, 2 o 3. En el año 1922, los alumnos de magisterio le regalan, inserto en otro trabajo, este mapa que después se editó con las obras completas de Manjón. Es impresionante. ¿En cuántos sitios de España hay escuelas de edad media? Pero es que además se recoge la existencia de una escuela en Italia, en Roma, en México y en Argentina. Bueno, yo no creo que hubiera ninguna institución en España en ese momento con esa proyección internacional y nacional, ninguna. El órgano que conectaba esa realidad era la revista que comenzó a editarse en 1917 como continuidad de las publicaciones que hacía Don Andrés personalmente, sus famosas hojas del Ave María, que fíjense qué título llevaba: Todo para todos. Ahora hablaremos de eso.
Esta revista, que lamentablemente dejó de publicarse en el año 2006, es, yo creo que la revista de cuestiones educativas que ha tenido una vida más larga en la historia de la educación española. Creo, habría que ajustar fechas, pero muchísimos años de publicación ininterrumpida. La segunda vía de difusión son las visitas. Fueron muchísimas. En el archivo de la Casa Madre se conserva un libro de visitas, ya tiene 2 o 3 tomos, y es un documento de primera mano. Aquí algunas fotografías. Me he permitido extraer 2 testimonios. Por cierto, el profesor Antonio Romero López hizo una tesis doctoral sobre las visitas, que después don José Montero divulgó con alguna publicación. Pues bien, de ese libro de visitas voy a citar solo 2 ilustraciones. La dedicatoria que en 1903 puso don Miguel de Unamuno, y la hoja en la que aparecen 4 firmas de miembros de la Casa Real. Arriba don Alfonso XIII, en 1913, en 1904, Isabel de Borbón, la infanta, en 1923, Carlos de Borbón, y la última de 1931, Jaime de Borbón. La tercera vía son sus escritos. Aunque fueron publicadas en los años 40 sus supuestas obras completas en 10 tomos, que no son completas y que desde un punto de vista crítico y científico ofrecen muchas dificultades, hay más cosas. Se podría clasificar la producción literaria de Manjón en estos 8 bloques: escritos autobiográficos, incluido su diario, que se está publicado, 6 memorias sobre sus escuelas, hojas de cierto tipo, catequistas, pedagógicas, históricas, discursos, el pensamiento de la Ave María, que es una pequeña monografía una pequeña enciclopedia, perdón, en 6 volúmenes, obras monográficas sobre temas jurídicos y pedagógicos que él tenía como catedrático de Derecho, distintos ensayos en revistas, en prensa, y el epistolario que sobrepasa las 1000 cartas. Como don Andrés era como era, pues en 1915 dijo esto de su libro: los libros están ahí. Cuando el autor o autores de estos libros mueran, podrán decir a los que les sucedan: ahí quedan envueltas en papel impreso nuestras ideas, que eran todos nuestros tesoros. Si son de Dios provechosas, ellas fructificarán. Y en 1900 había dicho esto: cuando la losa del sepulcro nos impida conversar, leed de vez en cuando estas líneas, y quizás os hagan más efecto por ser el legado de mi amor. Pues eso estamos haciendo aquí esta tarde: recuperar el legado de su amor. Al menos eso es lo que yo pretendo ofrecerle a ustedes. Entrando ya, una vez que ya están descritos los perfiles biográficos y históricos, en un análisis un poco más exhaustivo del proyecto educativo, que produce unos ecos que se ubican teóricamente en una determinada coordenada, que tiene unas claves interpretativas y que posee unas líneas de proyección. Los ecos tienen lugar tanto en ámbito local como en el ámbito nacional, y voy a poner algunos ejemplos de estos ecos, porque sería muchísimo. Ya he dicho anteriormente que fue hijo adoptivo de Granada, hijo predilecto también de Granada, de la provincia de Burgos, candidato a varios premios. Luego es infinidad el número de calles, de monumentos y de espacios que se le dedica, incluidos centros educativos por toda España. Y luego las publicaciones de su obra. Me encuentro justamente en los últimos meses, ya llevo casi un año trabajando en esto, haciendo una revisión bibliográfica para continuar la obra que un profesor de una universidad italiana, José Manuel Pellezo, que es el otro gran especialista en Manjón, hizo hasta 1997. Bueno, pues desde 1869, que es la primera cosa que he encontrado publicada en Madrid, hasta la semana pasada, llevo 3.200 publicadas y no he terminado. Realmente es abrumador. Las estoy intentando clasificar con algunos criterios: artículos en revistas, indexadas, no indexadas, libros, capítulos de libros, diccionarios, manuales, otras publicaciones, ponencias, comunicaciones, conferencias, tesis, tesinas, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, material audiovisual, web, blog, partituras, material didáctico, artículos en prensa sin haber hecho una revisión exhaustiva. Tengo localizado 980 y tal, y no ha sido exhaustiva, porque ya hay un momento en el que no puede revisar todos los periódicos de España. Las huellas que ha dejado en el ámbito urbanístico de nuestra ciudad pues son
conocida por todos ustedes. En 1921 el antiguo Paseo de los Cristos se redenomina como Paseo del Padre Manjón, incluso se colocó una placa porque la gente seguía hablando del Paseo de los Tristes y sigue hablando. Bueno, parece ser que para intentar corregir aquello, en el 25 ponen esa placa, la gente sigue hablando del Paseo de los Tristes, y en el 89, ya del siglo XX, un busto en conmemoración del primer centenario de las escuelas. Aquí está el proyecto que nunca llegó a hacerse realidad en 1924 del Ayuntamiento de Granada para ponerle en el paseo del Padre Manjón este monumento. Entre otras cosas no se hizo porque don Andrés se negó. Resulta muy bueno, antes la placa que hay en la Diputación de Burgos, en la fachada, en 1909 se le declara hijo predilecto de la provincia. Bien, y luego el último elemento artístico de valor es el busto que el patronato encargó en 1981 a Miguel Coronel de la Plata en mármol, que ahora mismo se encuentra en el Salón de Actos de Casa Madre y que fue sustituido en 1989 porque estaba deteriorado, habían dado un golpe, tenía una parte rota. Antonio Salazar, que fue un profesor ya fallecido de la Escuela de Arte y Oficios de Granada, también Ave Marián, hizo una réplica que después se ha distribuido por todos los centros de Ave María y que es también la que está en el Paseo de los Tristes. Pues bien, Burgos en el año 73, en el cincuentenario de su muerte, la ciudad le dedica este monumento y en su pueblo también. Y decía que don Andrés se niega a que le haga un monumento y he encontrado la carta que le escribe al alcalde de Granada en 1923. Fíjense ustedes qué cosas decía don Andrés. Muy señor mío, respetable alcalde y querido amigo, recibí 40 bonos de pan que ayer allegaron a 40 familias pobres de estos andurriales. Dios se lo pague. Recibí ayer la Gaceta del Sur, que era un periódico relevante de ese momento de Granada, el periódico católico, y con ella el chapetón de discursos estatuarios alrededor de una propuesta de usted para homenajear a Andrés Manjón. Él siempre ponía AMM, era así de discreto, para elevándole una estatua. Y después de dar a usted y a sus dignos compañeros expresivas gracias, me permito decirles que dejen eso para cuando yo muera, si antes no lo he echado a perder y no han cambiado de opinión. Pero hoy no conviene. Concretémonos a elegir un monumento al niño en forma de escuela y dejemos a un lado homenajes que siempre tienen algo de personal y de vano y de peligroso para el que lo recibe y dañoso para lo que representa. Y acababa así. Nada pues de reyes, gobiernos, corporaciones, municipios ni pueblos. Quede todo eso archivado y que el alcalde actual y el municipio, como los anteriores, no olviden al fin de mes estas sus escuelas, porque dan una subvención. Sea todo ese el monumento que agradecerá siempre su afectísimo amigo y hermano Andrés Manjón. Creo que huelga a cualquier comentario. Esto también sucede fuera de Granada. En 1929 tiene lugar la exposición iberoamericana de Sevilla. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que también en la Plaza de España hay un busto dedicado a Andrés, un relieve cerámico. Esto lo conoce muy poca gente en Granada, pero está muy claro. En la parte derecha de la plaza. Bueno, pues se coloca don Andrés entre las figuras más relevantes en una exposición iberoamericana. Por algo sería. Hay que darla. Y por supuesto la larguísima nómina de colegios que llevan su nombre. En nuestra ciudad pues tenemos el Instituto Padre Manjón, el Colegio Padre Manjón, algunos de sus profesores viven por aquí, por supuesto los 9 centros de la Ave María, y en la provincia pues tenemos, que yo recuerdo ahora mismo, 2 colegios, Manjón, Algarinejo, Huétor Tájar, y creo que hay alguno más, y fuera de Granada una infinidad, en Burgos, en Elda, en Ceuta, en Orihuela, en Zaragoza, en Valencia, en Alicante. Bueno, sería muy curioso hacer un trabajo de cuántos colegios en España, en Alcoy creo que también, se han llamado o se siguen llamando Andrés Manjón. Sería muy curioso. Y hay una cantidad de figuras del mundo de la cultura, de la ciencia, del arte, simplemente cito unos cuantos: Facundo Riaño, Federico Adori, Benito Hernando, Santiago Ramón y Cajal, Unamuno, Antonio Machado, Mariano Varela, José Polanco, Víctor Escribano. Ramón y Cajal, junto con los médicos, el doctor Adori y el doctor Hernando,
elaboraron una memoria sobre la Casa Madre en 1898 y la presentaron en el Ateneo de Madrid, que fue, digamos, la puesta de largo del proyecto de Manjón para toda España. A partir de ahí se dio el pistoletazo de salida de la proyección nacional de la obra de Manjón. Y esta memoria la conservamos en el archivo histórico de la universidad y recomiendo su lectura porque está muy interesante. Todo un premio Nobel presentando esta obra. Dos testimonios de los muchísimos que hay. En 1889, poco tiempo después de que Manjón pusiera esto en marcha, dice esto don Miguel de Unamuno: Manjón es el hombre, así sin apelativo, en el sentido más noble de la palabra. Ensancha el pecho del alma ver que mientras los más no hacemos más que hablar y soltar a los cuatro vientos retórica generadora, hay quien calla y obra. Bueno, pues eso, que Manjón callaba y obraba. Y que lo diga Unamuno, pues no nos deja indiferentes. Antonio Machado, en un artículo de 1912, afirma: esos hombres son los que piensan y sueñan, educan y trabajan, y se llaman Unamuno y Menéndez Pidal, Manjón y Giner de los Ríos, Cajal y Benavente. Y ya a un nivel más local, un poeta, Ave Mariano y granadino, Manuel Benítez Carrasco, alumno de Casa Madre, lamentablemente más conocido fuera de España. Yo lo he conocido en México, tiene una grandísima proyección, pues tiene muchas poesías sobre su experiencia en la Ave María. Me he permitido transcribir esta por lo que tiene de ternura y de afectividad. Los niños cantan y cantan, con ellos cantaba yo. De 10 me llevo una, de 10 me llevo 20, 2 de 30, 3. Del alba me llevé el sol y de todas las estrellas me llevé el beso de Dios. Geografía al aire libre, mares a mi alrededor, y el dardo allá abajo era el estudiante mejor. Agua y agua, cielo, espejos, nieve, nube, espuma son, el sistema planetario bajo las parras en flor. Qué fácil llegar a Marte, qué fácil es mover el sol. Desde un punto de vista teórico ya más académico, es muy importante poder situar a Manjón en su contexto exacto, en su entorno ideológico, en la dinámica que se deriva de su proyecto, en la discrepancia que ofrece con otros planteamientos y en su postura personal ante distintas líneas discursivas divergentes. En el entorno ideológico ya hemos dicho que hay un único diagnóstico, ahí coinciden todos, pero hay divergencias en el tratamiento. En la dinámica de la situación teórica hay tres zonas de conflicto en las que don Andrés se posiciona de forma clara. La cuestión de la libertad de enseñanza, la cuestión de laicismo frente al confesionalismo escolar y la cuestión de a quién corresponde la enseñanza, si a la iniciativa estatal o a la iniciativa social. Y aquí hay pues, todo un planteamiento discursivo muy interesante. Lejos de haber un encuentro, un diálogo, un consenso, hay una radicalización progresiva de las posturas que lleva a actitudes violentas, lamentablemente. Se discrepa sobre tres cuestiones: el proceso de desclericalización, desteologización y funcionalización que quiere llevar a cabo los distintos gobiernos de la época. Y hay una discusión muy potente en estas polaridades: tradición católica o escuela laica regeneracionista. Y aquí hay que clarificar una cosa: ¿de qué estamos hablando? ¿De escuela laica o de escuela laicista? Esto es un matiz muy importante, porque la escuela laica, tal como Giner de los Ríos, el mismo Krauss al principio, el alemán, que después lo trajeron a España, plantea, reivindica la necesidad de una formación religiosa sin adscripción en una confesión concreta, pero sin esto no tenemos una educación completa ni integral. Poco a poco se va escorando y el laicismo, la sana laicidad de la que habló Benedicto XVI como brillante profesor de la Universidad de Ratisbona, la sana laicidad que es un respeto de las autonomías de las cosas temporales, precisamente el Concilio Vaticano II vino a reconocer esto. Pues no se trata de una sana laicidad, se trata de un laicismo agresivo contra otras cosas. Entonces, cuando hablamos de tradición católica versus escuela laica, no estamos hablando de laicidad positiva, sino de otras cosas. Eso es muy importante clarificar. Manjón tiene un folleto que generó mucha polémica contra las escuelas laicas y se refiere precisamente a esto. La libertad de enseñanza o el monopolio estatal, las agresiones que se produjeron a instituciones religiosas,
y la oposición conservadora a las escuelas laicas. Pues bien, desde ese, digamos, de esa parrilla general de que marca todo esto, entiendo que hay 6 claves que nos ayudan a interpretar el proyecto de Mann. La primera, es un programa educativo novedoso. ¿Por qué? ¿Dónde está la originalidad? Justamente aquí. Había caminos en un momento en el que había tanta demagogia, tanto discurso teórico, como decía Unamuno, Mann cayó e hizo. Aunque no cayó del todo, también hablaba, pero sobre todo hizo. No fue el único, evidentemente. Otros también hicieron cosas interesantes, pero él creó un estilo propio, un estilo que abrió espacios, abrió posibilidades. Y su programa no surgió de una discusión teórica, una reflexión teórica en un despacho, en un congreso, ¿no?, o en un gabinete. Era una reflexión sobre lo que estaban haciendo en el aula. Decía él que había llegado a ser maestro a palos, que las circunstancias de la vida lo habían llevado a hacer lo que estaba haciendo. Por tanto, él intenta responder a unas circunstancias socioeconómicas muy concretas, a las necesidades de una ciudad y de un barrio muy específico como es el Sacromonte. Entiende que sus iniciativas son una respuesta a problemas ideológicos que había en ese momento, que él entiende como amenazas para los creyentes y para sus derechos sociales. Y, por otra parte, su planteamiento hay que descubrirlo como una realidad que se entronca con las tendencias, algunas tendencias filosóficas de la modernidad y del idealismo, que plantean la necesidad del desarrollo integral del ser humano. Serían cuestiones para profundizar, que no tenemos tiempo. Pero quizás la mejor síntesis de las claves nos la dé don Andrés. Me voy a permitir leer 3 o 4 frases. ¿De qué se trata? De enseñar gratis, especialmente a los pobres. Segundo, en la educación, atender al corazón. Ya lo dijo, el que no sabe amar no sabe educar. Hace como 15 años dije yo esto en mi facultad y me quedé muy sorprendido porque al día siguiente en una de las paredes de la facultad, en el parking, apareció allí educar esa masa. Yo me quedé muy sorprendido, lo dije yo la noche anterior en clase. Se ve que hay un arrebato de inspiración, cogió un spray y y lo han borrado. No, pues esto, aunque no aparece firma, lo dijo don Andrés. ¿De qué se trataba en el fondo? De educar enseñando y de enseñar educando, hasta hacer hombres y mujeres cabales. Esa expresión tan castellana, antigua, de una persona cabal, ¿no? Este es el objetivo. Todas estas intuiciones él las elabora en 1897, le encargan el discurso inaugural de la universidad y se pasa un verano entero encerrado en su pueblo, el Sargente de la Dora, trabajando esto, que por cierto se cayó y se rompió una pierna y tuvo 2 meses más de propina, septiembre y octubre, lo cuenta en su diario, ¿no? O sea que tuvo tiempo. Bueno, este discurso lo llamó así: condiciones de una buena educación y cuáles nos faltan. Lo pronunció en esta sala que se conserva y que todos la conocerán, justamente en esa misma tribuna, ese mobiliario. Fue muy emotivo ir allí a ese sitio porque allí fue donde Mann dijo, entre otras cosas, que la educación debía tener 18 características. Las voy a enumerar simplemente porque no tenemos tiempo para hacer cosas. Una y no contradictoria, integral, comenzar desde la cuna, ser gradual y continua, progresiva, tradicional e histórica, orgánica y armónica, no limitada a la instrucción, dedicándole atención sostenida, activa por parte del discípulo y del maestro, sensible o estética, ética y moral, debe formar caracteres, religiosa, libre y artística y manual. Él llamaba a este discurso su capital en ideas. Este es el capital del que después pues sacaron muchas cosas. Y quizá el concepto de educación que él acuña pues sigue teniendo total actualidad. La educación es, a nuestro parecer, una palanca casi omnipotente, capaz de hacer milagros constantes. Bien manejada es susceptible de dar un cuerpo no solo a los individuos, sino a los pueblos enteros. Entiendo que de este proyecto se derivan algunas líneas de acción, porque de lo que se trata no es de hacer arqueologismo pedagógico, sino decir, ¿esto qué actualidad tiene hoy? Porque existe un Mann vivo y un Mann muerto. Por aquí tenemos al catedrático de Enrique Gelvilla, que en 1809,
En 1989 se atrevió a decir en un pleno, en el centenario de la escuela, que hay un Manjón vivo y un Manjón muerto, y los inquisidores de la época estuvieron a punto de quemarlo en el fuego, en la puerta, ¿no? Yo lo sigo manteniendo y creo que él está de acuerdo conmigo. Hay un Manjón vivo, pero también un Manjón muerto. Pues como todas las cosas, como todas las cosas. Bueno, pues ¿qué hay de vivo en Manjón? Manjón denuncia los intentos monopolizadores del Estado sobre la educación. Total actualidad. Lucha contra el laicismo estatal, con las connotaciones que he dicho anteriormente. Asume una actitud crítica ante sectores eclesiales agitadores sin compromiso real y ante actitudes de ciertos intelectuales católicos. Incluso una actitud crítica ante algunas prácticas anticonfesionales. Manjón fue siempre alguien que vivió en territorios de nadie. Se enfrentó con la extrema derecha y con la extrema izquierda. Les cuento una anécdota. Cuando en 1904 vienen a Granada las religiosas del Sagrado Corazón, bueno, espero que no haya habido ninguna religiosa del Sagrado Corazón, y si la hay en la historia, no me lo invento yo, fueron a ver lo que hacía el colegio de Vistilla, se lo cuenta en el diario, pero se ve que no les gustó mucho. Y dijo, bueno, han venido unas señoras de Francia que entienden otro tipo de escuela. Y ya no digo más. El otro colegio de élite para los escolapios mantiene un silencio prudente. Tampoco digo más. Evidentemente, de su escuela de San Ramón no iba a decir nada, porque era su casa, ¿no? Pero en este sentido, bueno, había una cierta prevención. La gente bien de Granada, lo último que iba a hacer es llevar a su hijo a la escuela de la Almaria, porque eran escuelas de pobrecitos, ¿no? Lo que hay que darle hasta un potajico a mediodía y darle, bueno, pues los dueños del edificio de Portefiel, con gran generosidad, le daban una muda de verano y otra de invierno, y algunas familias relevantes, de los que veo aquí algún representante de la familia García de Casas, apoyaban económicamente todas las iniciativas, pero evidentemente lo último que se le ocurría es llevar allí a su hijo. Bien, una actitud crítica, una rebeldía creadora. Manjón tiene un lenguaje muy duro, pero contra todos. Tiene un lenguaje duro contra sí mismo, contra el propio arzobispo, contra sus compañeros canónigos y también contra el pueblo gitano cuando hace un análisis muy radical de su situación. En los últimos meses hemos tenido una polémica sobre este asunto y es no entender el pensamiento de Manjón. Manjón era un castellano muy duro, y bueno, pues hablaban a martillazos. Yo tengo bastantes conversaciones últimamente con el párroco de Sargente de la Lora, don Joaquín Ciudad, señora que quiero mucho, y bueno, las conversaciones telefónicas son a martillazos. ¡Oh, a ver a Dios! ¡Hasta luego! ¡Oh! Impresionante, digo, así sería la bandera. Entonces, bueno, una rebeldía creadora y un lenguaje muy duro. Pero él tenía muy clara una cosa. Su objetivo era la educación del pueblo. Todo para todos. La democratización de la enseñanza, atendiendo a los sectores abandonados, tanto por la Iglesia como por el Estado. Sus compañeros de la vida de San Romonte se reían de él cuando empezó a montar las escuelas. Dicen, otro fundador nos ha salido aquí. La gente viene de Granada, un canónigo de San Romonte. Ya saben ustedes que la mejor cuchara de Granada era la de Abad de San Romonte. Un canónigo de San Romonte, un padre de universidad, con los gitanos de San Román, ¿dónde se ha visto esa cosa? Qué desprestigio para la clase académica. Democratización de la enseñanza. Coincide con otros autores en que lo que se trata es de lograr la plenitud humana. Manjón también ha sido definido como un educador social que otorga el protagonismo histórico al pueblo. Y justamente para otorgar el protagonismo al pueblo crea una escuela de magisterio, porque los maestros que salían en aquella época no le convencían. Él hablaba de que quiero maestros del pueblo para el pueblo. Y cuando algunos de sus maestros se iban de sus escuelas porque aprobaban las oposiciones, ¿saben ustedes lo que decía en su diario? Otro que se va a comer de la olla grande del presupuesto. Dios mío. Ay, Dios. La actualidad del proyecto de Manjón pasa por responder a los siguientes interrogantes. Buscando la síntesis de la síntesis, habría que preguntarse, ¿qué queda de las innovaciones manjonistas?
¿Qué actualidad ofrecen las ideas e iniciativas de aquel catedrático castellano injertado andaluz? ¿Qué interés ofrece todo esto en nuestra época de las medias verdades y de la posverdad? Para responder a estas preguntas, que no es fácil, voy a ofrecerles dos constataciones. La primera es que las iniciativas de Manjón en su época fueron realizaciones paradigmáticas en el contexto de un marasmo de medidas arbitrarias. A mí me merece mucho respeto el Instituto de Enseñanza, porque hizo cosas muy interesantes, pero la incidencia real que tuvo en el alumnado de primaria y secundaria fue pues, muy limitada. 2 o 3 escuelitas de niños, poco más. Manjón, al abrir su escuela en 1889, a los 6 meses tenía 1000 niños. Haciendo un cálculo de todas las personas que han pasado por las escuelas de Ave María de 1889 hasta la Guerra Civil, son muchos miles y miles y miles y miles. Si sumamos lo que ha habido en la segunda mitad del siglo XX, entonces son realizaciones paradigmáticas. Pero es que si venimos al presente, las instituciones manjonianas hoy siguen siendo un reclamo, lo llamo así, para luchadores e inconformistas convencidos de que no basta ilustrar. Si conocemos mínimamente la historia de los colegios de Ave María de los últimos 30 o 40 años, bueno, hay hitos muy relevantes. Cuando a nadie le interesaban los alumnos sordos, en San Cristóbal de Ave María acogía alumnos sordos para estudiar formación profesional, porque no podían estudiar formación profesional en ninguna parte. A los profesores no les parecía cómodo que hubiera un intérprete de sus clases. Cuando vinieron a Granada los primeros inmigrantes chinos y marroquíes, un servidor de ustedes y don Diego Martínez, que está por aquí, tuvimos a los primeros marroquíes venidos en pateras y en los ejes de los camiones a los programas de garantía social, que teníamos que hacer la clase en francés, porque no saben español, y hacer una adaptación curricular significativa, porque aquello era conflictivo. Y si los mezclábamos además con los negros, aquello ya tenía que intervenir hasta los bomberos. Un racismo en vena. Los primeros chinos que hubo en Granada, que entonces no tenían tiendas, eran vendedores ambulantes de la carrera de la Virgen, los tuvimos en Vitillas. Las primeras escuelas hogar que se quedan en Granada para acoger a niños de zonas rurales sin escolarizar fueron las escuelas hogar de Vitillas y de San Cristóbal. Los centros de compensatoria, centros de educación especial, podríamos seguir diciendo muchas más cosas. O sea que esas realizaciones paradigmáticas siguen siendo una realidad, y todo mi reconocimiento y todo mi homenaje para los compañeros que viven una entrega absolutamente desinteresada por tantas causas bellísimas de las que podríamos hablar en el educativo. Y últimamente también hay hasta alumnos ciegos con el apoyo de maestros que han realizado la evolución. Bien, ¿Manjón es una realidad hipotecada? Pues sí. ¿Por qué? Esto es un tema complicado de la historia de la Ave María. En 1936 desaparecen los continuadores naturales de Manjón. Don Manuel Medina Olmos ya era obispo de Guadix, don Diego Ventaja Milán ya era obispo de Almería, eran los encargados por don Andrés como sacramontanos y como director y subdirector que habían sido, junto con el director de la Escuela de Magisterio, don Segundo Arce, de poner en marcha institucionalmente hablando todo aquello. Mueren ellos y algunos más en 1936, en Almería. Esto es una hecatombe. La Ave María queda descabezada, es un caos. Ese caos coincide con la nueva situación política, la dictadura, el nuevo gobierno, y sucede algo que desde mi punto de vista es una gran desgracia. El régimen de la dictadura se apropia de la figura de Franco. Como había que proscribir la institución libre de enseñanza y sus líderes, no se le ocurre mejor idea a los dos primeros ministros de Franco, el señor Ibáñez y su antecesor, que tuvo pocos meses, que sustituir a la institución libre de enseñanza por Manjón. Esto fue terrible. El ministerio pagó los 10 tomos de las lecciones completas, obligó a los centros públicos a tener las obras de Manjón, incluso hasta un cuadro, y cuando los inspectores iban, preguntaban si se estaban aplicando las obras de Manjón. Este fue el peor servicio que se le dio. Soy una anécdota muy curiosa. Un falangista, Eusebio Fernández Alardín, hizo la famosa película Fuerza de Almas. Como era un falangista el que la había hecho y había presentado a don Andrés con unas connotaciones de líder social revolucionario, el ministro de Educación se negó a pagar la película. Y hubo ahí un contubernio que bueno, se ha estudiado últimamente, en el que la figura de la Magdalena Manjón se quiere manipular también en una película.
Todo esto fue una de las historias más tristes de la Ave María, que ha llevado a que gran parte de la historia de la educación, con un absoluto desconocimiento de la historia de las fuentes primarias, con una cierta sonrisa, que me produce a mí, por cierto, hablen de la Ave María como escuela franquista y de Mahón como franquista. Un pequeño detalle parece que se les olvida. Cuando Mahón muere, no había empezado ni la dictadura Primo de Rivera, y por supuesto la dictadura de Franco quedaba muy lejos. Curiosamente, el primer gobernador civil de Granada mandó quitar de la puerta de casa madre este letrero, todo para todos, porque le sonaba un poco a comunista. Bueno, pues esta apropiación yo creo que quedó de alguna manera ya liquidada, han pasado muchas cosas. El 3 de diciembre hacíamos un homenaje a nuestra facultad a don Agustín Escribano, director de la Escuela Normal de Maestros, fusilado por el otro bando, aquí en Granada. Curiosamente, don Segundo Arte, director de la Escuela Magisterio de la Ave María, y don Agustín Escribano, director de la Normal, los dos estudian Magisterio de la Ave María, los dos son alumnos de Manjón, de los dos habla Manjón muy elogiosamente, los dos son seguidores de Manjón en su pedagogía, y los dos son fusilados, uno por un bando y otro por otro bando. Con lo cual creo que ya ha llegado el momento de dejar de hacer una lectura de la historia de blancos y negros para hablar de la escala de grises, porque las cosas están muy complicadas. Y de hecho la Ave María le va a hacer un homenaje a don Agustín Escribano como al antiguo alumno de la casa, que ya se buscará el momento más oportuno. Yo se lo pedía ser lo responsable y así se va a hacer, porque me parece que es un digno alumno de la casa que no ha sido recuperado. Igual que también reivindico la figura de Segundo Arte como otro digno personaje del mundo educativo granadino, que tampoco ni tiene una calle, ni tiene un monumento, ni tiene ciclos de conferencias. Don Segundo Arte. Creo que también es otra cuestión que habría que recuperar, sobre todo por justicia. Después de este episodio tenemos otra gran tristeza, y fue la figura de don José Jiménez Fajardo, un curía joven muy brillante, superdotado, con capacidades especiales que diríamos hoy. Fue el secretario del cardenal Parrado. Lo mandaron a Lovaina a estudiar psicología y pedagogía. Creo que fue la primera persona que después de la guerra salió fuera de España a estudiar. Él asoció a un grupo de seminaristas jóvenes, entre ellos a don José Montero Rivas. Volvieron, pero con tan mala fortuna de que don José Jiménez muere a los 87 años de una pulmonía. Se queda solo don José Montero, se hace muy difícil, viene el final de la dictadura, viene los años duros de la relación política, los previos. Don José Montero hace lo que puede con sus aciertos y con sus errores, intenta renovar la Ave María desde dentro, y bueno, pues hizo de todo. Incluso se ha ganado, y lo digo públicamente porque no es ningún secreto, un poco la crítica de decir que Montero convirtió la Ave María en un vivero de socialistas y comunistas en los años 70 y 80. A mí me lo han dicho personalmente algunos antiguos alumnos. En ese sentido, pues no sé qué se podía hacer en aquella época, porque teníamos un proyecto completamente anquilosado, no estaba actualizado, y unas circunstancias históricas que estaban condicionando todo. Él estaba también solo, no tuvo un equipo de gente con el que actualizar y llevar un poco, dinamizar toda esta cuestión. Fueron unos años muy duros. Él personalmente tuvo también muchas dificultades con los que eran responsables en ese momento de la Ave María. Es una historia complicada. Yo creo que ya toda esa etapa se ha superado, se han celebrado las cosas. La Ave María tiene ahora mismo unos responsables muy dignos, muy eficaces, muy creativos, y creo que podemos decir sin ningún género de dudas que la hipoteca ya ha sido liquidada. Bueno, decía don Óscar Sáez, que algunos lo habréis conocido, yo no, director de la Normal, en 1989, en el centenario, el hecho de que fuera sacerdote e imprimiera un profundo sentido religioso a la enseñanza ha limitado torpemente su relevancia educativa con la etiqueta de escuela cristiana, en un paradójico reduccionismo del universalismo cristiano. Tan universalista es la obra de Manjón que, rompiendo los límites de la educación burguesa de la ciudad, se extravasa hacia los pobres, los humildes y los marginados del extrarradio, como hicieron otros. No lo hizo él solo. Y a partir de aquí, 5 líneas de actualidad de su pensamiento: respeto a la libertad de los alumnos, de los docentes, de la familia, preservación de la espiritualidad del ser humano, cultivo de la inteligencia y de la voluntad, derecho a conocer la verdad y a tener el bien practicable, y respeto y valoración de los derechos de cuantos ayudan a los demás a ser personas. Y finalmente, 6 aportaciones al debate público y 10 a la escuela, pero no se asusten que lo voy a decir muy bien.
necesario continuar haciendo esto: educar enseñando y enseñar educando. Es una exigencia que exista una verdadera y eficaz libertad de enseñanza. Es una necesidad respetar el derecho de los padres y las madres para instruir y educar a sus hijos. La subsidiariedad del Estado es una realidad que en un Estado democrático debe de funcionar. Los ciudadanos no están al servicio del Estado, es el Estado el que está al servicio de los ciudadanos. Si no, hablaríamos de una democracia o una situación pseudo-totalitaria. La educación es una realidad universal y existe o debe existir un compromiso práctico con la escuela. Hay que atender las necesidades reales, no convertir la escuela en altavoz ideológico y político, como lamentablemente se está haciendo. Y menos aún, desde mi punto de vista, la escuela pública, que es de todos. No es ni de una mayoría ni de otra, es de todos. Por tanto, habría que arbitrar consenso para que respetaran la plurisensibilidad que existe en la sociedad. Es mi criterio y creo que mejor andaba por ahí. Y ya finalmente, 10 aspectos que desde el pensamiento de Macron creo que pueden ayudar a definir la escuela. La escuela siempre debe ser inclusiva y no excluyente, abierta a la dimensión trascendente de la persona, integradora de la formación ético-moral, garante de una formación integral, sensible a las necesidades de los más desfavorecidos, un germen democrático y no demagógico que debe evitar ser escenario de acciones políticas. Y cuántas cosas podríamos contar hasta qué punto nuestros centros educativos, sobre todo los públicos, se han convertido en escenarios de acciones políticas. Espacio de libertad y plataforma de educación cívica, educadora desde el amor y el respeto, que salva al pueblo por el pueblo y que es una esperanza, no un temor. Y hoy la escuela, lamentablemente, en muchos centros se ha convertido en un lugar donde se teme la violencia contra los profesores, la violencia entre los alumnos y tantas cosas que no la convierte precisamente en la esperanza. Educar es instruir y mucho más, enseñar a pensar, querer, sentir y vivir. Y para acabar, me gusta siempre recordar estas frases tan geniales de Manuel Macron, y creo que tiene que dar otra cosa. Tome cada uno lo que le interese y dispensen todos, si no todo les agrada, que ni es hábil el cocinero, ni jamás se guisó nada a gusto de todos. Y pues muchas gracias. Parece como el propio Andrés se ha alargado más de lo que él mismo tenía previsto, vamos a las 6:30 a darle la palabra a los asistentes por si alguien quiere hacer alguna pregunta o plantear alguna cosa. Bueno, simplemente visualizar o agregar algunas cosillas que yo sé que Andrés sabe, pero referente al gusto que vino a hacer Juan Cristóbal que moderó a un Daniel Frontiazo de tecnología. En el año 1996, el hijo Cristóbal vino al colegio porque estaba haciendo un museo donde estaba recopilando una serie de obras de su padre, que se había enterado que había estado en Granada y que había hecho un busto de Don Andrés. Y quería saber dónde estaba el dispositivo, porque él había visto fotos del modelán vago, pero esto tenía que ser a veces posibilidad que Cayola o de Marco, porque el gusto que tenemos es de rodar, no es. Y yo creo que aquel gusto le sirvió para sacar el relieve que hay en la universidad, en la Facultad de Derecho. Efectivamente, se conserva en el despacho del decano actualmente. Lo vimos hace poco aquí. Antonio Salazar hizo una serie de dibujos con motivo del centenario y uno de ellos, yo fui portador adulto con un grupo de niños donde representamos una obra de Don Manuel Medina, El Día Inocente, y tuve bastante aceptación. Yo di una conferencia allí en la Diputación con el título de Andrés Macron, Maestro de Santos, pero en fin, me refería a esto del gusto que sirvió para hacer el relieve que hay en el resultado.
Con respecto a las anécdotas, que hay muchas de las burlas, hay una muy curiosa, lo han dicho dos, que queda mucho más. Había una serie de alumnos que recibían la manzana siempre que llegaba, subieron su burro. Entonces había unas argollas en las paredes donde se ataban en cualquier hora para aparcamiento de coches de motos y de bicicletas, unas argollas donde se aparcaban los burros. Los alumnos recibían el manzón y lo descendían todos los días. Y había alumnos, siempre lo ha habido, bueno, regulares, y estos llevaban a pasar el tiempo en la facultad. Y dirigiéndose a ellos, me dijo un día, dice, mirad si él dicta mi burla. Jamás se ha atrevido a entrar dentro de la facultad. ¿Por qué no hacen algunos de ustedes lo que hace mi burla? Simplemente ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aportar algo? En este caso, le damos el agradecimiento y la felicitación. Se ha alargado más una intervención de lo que yo tenía previsto. Gracias. Si ustedes quieren que pueden, ya saben que el jueves a las 7:30 tendremos la